Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien en este día, ustedes y sus familias. Es un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes en este día y pues también es un gusto que Dios nos permita reunirnos nuevamente para recibir una enseñanza de parte del Señor. Y hoy en este día nos toca ver el tema de las adicciones en nuestro curso básico G. Así es que, ¿qué te parece si dispones tu corazón y le pedimos al Señor que sea Él el que nos instruya y que nos dé la enseñanza? Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, Señor, en este día te damos las gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo y de seguir recibiendo enseñanza en nuestro corazón de parte tuya. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que el Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos permitas conocer lo que hoy nos vas a enseñar. Danos esa revelación, danos ese entendimiento, Señor, para poner por obra todas las cosas que nos enseñas. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos y te pedimos que tú tomes el control de este día, de esta enseñanza, y que esa enseñanza caiga en tierra buena en nuestro corazón y demos fruto abundante al 100 por 1 en cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como te comentaba, pues hoy nos toca ver el tema de las adicciones y creo que es un tema importante. Digo, es algo que el mundo está lleno de adicciones en muchas, de muchos temas, porque yo creo que ya no solamente son las adicciones hacia la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, sino han surgido nuevas adicciones. Y bueno, pues el Señor nos quiere preparar para que estemos atentos, como dice la Escritura, velando, para que no caigamos en esos errores o en esos engaños que el mundo ofrece o da. Así es que bueno, el objetivo de este tema es conocer las consecuencias de las adicciones y mantenerse al margen, o sea, alejarnos de todas ellas o evitarlas. Así es que bueno, yo te quiero pedir que me acompañes como al texto base de este día, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 31 al 34. El Evangelio de Juan, capítulo 8, los versos del 31 al 34. La Escritura dice: Jesús les dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los harás libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es una historia donde el Señor le estaba compartiendo a las personas. Y alguno le preguntó: ¿por qué dices que la verdad nos hará libres? Porque ellos creían que nunca habían sido esclavos de nada. Pero el Señor les dice y les contesta: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y sabemos, hermanos, que todo aquello que transgrede la palabra de Dios es pecado. Entonces, hay ocasiones en que nosotros, aun conociendo de las Escrituras, podemos ser arrastrados hacia las adicciones sin darnos cuenta. Podemos pensar que somos un pueblo libre, una persona libre, mas sin en cambio hay cosas que hoy en día, por medio de las redes sociales, las personas, hay muchos engaños hoy en el mundo que pueden estar llegando a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos pueden estar haciendo adictos a alguna actitud o hacia alguna sustancia. Y eso es lo que Dios quiere prevenirnos. El Señor quiere un pueblo libre. Por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también dice algo al principio: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué tan firmes estamos en las enseñanzas del Señor? Yo creo que cuando nos apartamos de la enseñanza, de la oración, yo creo que nos volvemos o estamos en un estado de vulnerabilidad, de tal manera que las cosas que influyen a nuestro alrededor, de la sociedad, de las redes sociales o de los programas de televisión, pueden influenciarnos, o de las circunstancias o situaciones que estemos viviendo. Pueden llegar a afectarnos de tal manera que podemos cometer el error de caer en alguna adicción. Así es que Dios quiere prevenirnos de todo esto, hermano. Pero como primer punto, hoy vamos a ver, te voy a decir la definición de adicción.
Hoy encontré una definición que quiero compartir contigo. Dice la definición: nos referimos a la adicción como una enfermedad crónica que hace que las personas no puedan dejar de consumir a pesar de las consecuencias negativas que experimentan en todos los ámbitos de su vida. La repetición del consumo está ligada a la pérdida de control, así como problemas en el trabajo o pérdidas de este, conflictos familiares, de pareja, con amigos, etc. Se llega a tal punto que hasta se puede poner en peligro la vida del adicto por el consumo de la sustancia o de la propia conducta adictiva. En una adicción, la única motivación en la vida del adicto es el consumo de la droga o la realización de la conducta adictiva. Además, deja de lado las obligaciones y las actividades que antes le generaban satisfacción. El adicto pierde el control absoluto sobre la sustancia y sobre su vida. Si bien la presencia de una dependencia en una persona no quiere decir que sea adicta, la adicción sí que hace que la persona sea dependiente. Bueno, dice que la adicción, una característica es que perdemos el control de aquella sustancia o de aquella conducta. Y yo creo que muchas veces perdemos de vista eso, que estamos cayendo en esa situación. Dejamos que las sustancias o nuestras conductas estén cayendo o nos lleven hacia un camino de adicción. Entonces tenemos que estar muy atentos en nuestra vida propia y en la vida de los que están a nuestro alrededor y ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Déjame darte un poco de información de nuevas adicciones que yo creo que mucha gente hoy está cayendo en este error o en este engaño, y lo perdemos de vista, hermano. Dice, las nuevas generaciones, además de contar con nuevas tecnologías, están expuestos ante diversas adicciones diferentes, como las ya conocidas, relacionadas con la bebida y el tabaco, y las nuevas como la dependencia exclusiva a las redes sociales o a la conectividad, por lo que diversos expertos se han dedicado a estudiar los comportamientos y las consecuencias de los trastornos. Un estudio realizado por una empresa proveedora de conectividad o de equipos móviles reveló que es más difícil renunciar a la conectividad que inclusive a la adicción al sexo, a la adicción a las drogas o al alcohol. La encuesta hecha por esta empresa a más de 1,700 personas arrojó que el 27% le era imposible abandonar la conectividad o las redes sociales, mientras que el 5% dijo lo mismo acerca del alcohol y el 7% acerca del tabaquismo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay adicciones que hoy gran parte de la población está cayendo, y dicen que casi es imposible dejar de tener esa actitud o esa, como decíamos al principio, conducta que nos lleva a la adicción. Y pensamos que no somos adictos, pensamos que ya es algo normal. Las adicciones vienen, yo creo que así, son engaños que llegan a nuestra vida pensando que son situaciones normales. Hoy la gente fuma y pensamos que es normal que la gente fume. Hoy la gente se droga, hoy están legalizando, queriendo legalizar la marihuana, porque creemos que ya es algo normal, que es algo que ayuda a las personas. Pero en realidad, toda adicción te lleva a tener consecuencias graves. En los puntos anteriores veíamos que te llevan inclusive a dejar el trabajo, a perder tu trabajo, a perder relaciones personales, inclusive a perder a las familias, perder la salud, inclusive perder la vida. Bueno, las adicciones son tan peligrosas, hermanos, que nos pueden llevar a la destrucción. Y yo creo que hay que reflexionar en lo que dice la Escritura, que el enemigo no vino sino solo para hurtar, para matar y para destruir. Y las adicciones, esto es lo que hacen, hermano. Pero vamos a ver un poco más adelante cómo lo hacen. Pero tenemos que estar atentos porque surgen nuevas adicciones que creemos que es normal en la vida de una sociedad como hoy la estamos viviendo. Hoy los jóvenes, como decía ahí, es más difícil dejar la conectividad o las redes sociales o el equipo móvil
que inclusive dejar el alcoholismo, la drogadicción, inclusive la adicción al sexo. Y creo que es tremendo que la adicción a estos aparatos inclusive sea más difícil de dejarlo. Y también nos llevan a perder relaciones, a perder nuestra salud. Y vamos a verlo más adelante, hermano. Como segundo punto, vamos a ver algunos tipos de adicciones. Algunos tipos son las sustancias psicotrópicas. Estas son como el alcohol, la cafeína, la nicotina, la marihuana y ciertos medicamentos para aliviar el dolor. Muchas drogas ilegales como la heroína, el LSD, la cocaína y las anfetaminas. Pero también hay otras adicciones a los juegos de azar, como son las cartas, la ruleta, los dados, las carreras, las quinielas, la lotería. Hay gente que se vuelve tan adicta a estas conductas que inclusive pierden todo su dinero, hermano, pierden a las familias. En verdad que son muy peligrosas cuando llegamos a tener una conducta de ser adictivo a estas conductas. Pero también hay adicciones a las comidas. Y déjame decirte algunas. La anorexia, la bulimia y el comer compulsivamente. Todas estas adicciones también nos llevan a tener resultados que afectan nuestro cuerpo, nuestra mente, y cada una de ellas nos puede llevar a la muerte, hermano. La adicción al sexo. La adicción al sexo también se convierte en algo muy peligroso, porque el que es adicto al sexo busca cómo satisfacer esa necesidad que se vuelve tan peligrosa, que busca otros elementos para satisfacerla. Y leemos, déjame leerte un párrafo. Los efectos de la adicción al sexo pueden tener serias consecuencias en las personas que lo sufren, de descuidar la familia, el trabajo, hasta provocar daños en las relaciones sentimentales. La hipersexualidad puede provocar aislamiento social, trastornos de ánimo y ansiedad, incluso caer en otro tipo de adicciones a las sustancias. También a la pornografía, a la prostitución, inclusive puede generar embarazos no deseados. Y a veces lo perdemos de vista, pero es eso lo que ocasiona la adicción al sexo. Los videojuegos, hermanos. Hoy en día dice que el 100% de la gente que cae en adicción de los videojuegos, el 10% cae en adicción. Y el 10% cae entre los 10 de la edad entre los 10 y los 35 años de edad. Y la mayor parte de las personas que caen en esta adicción son varones. Qué peligroso es, en verdad, hermano, que caigamos en todas este tipo de adicciones. Y hay mucho más, como le veíamos, las redes sociales, la televisión, todo aquello que llega a gobernar tu mente, tus decisiones, tu vida, estás cayendo en una adicción. Hay gente que no puede vivir sin ver el televisor. Inclusive, muchas veces nos hacemos adictos al trabajo y también llegamos a perder, o se llega a perder a las relaciones sociales o a la familia. Entonces, todo aquello, hermano, que está gobernando nuestra mente o que perdemos el control de una sustancia o de una conducta, estamos cayendo en adicción. Entonces, hay muchos más adicciones, y yo te pediría que investiguemos un poco más. Yo solamente traje algunos ejemplos, pero hay muchas más cosas que pueden estar generando adicción en nuestra vida. Yo te voy a pedir que investigues, porque creo que es importante saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, en el mundo, en nuestra sociedad, que cada vez se está volviendo más adictiva a sustancias o a conductas. ¿Amén, hermano? Bueno, vamos a ver como tercer punto. Somos vulnerables a las adicciones sin una comunión con Dios. Somos vulnerables a las adicciones sin una comunión con Dios. Y te voy a pedir que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice la Escritura: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Hermano, yo creo que un gran error es descuidarnos.
A veces nos confiamos en nuestra vida, que estamos leyendo la palabra, que estamos conociendo. Pero aquí el Señor nos hace una recomendación y creo que es bien importante. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque a veces esa sobreconfianza nos lleva a cometer errores y a descuidar aspectos de nuestra vida que nos pueden llevar a este tipo de vida, a estas adicciones que son muy sutiles y que pueden estar llegando a nuestra vida. Tenemos que estar velando. No podemos confiarnos en nuestra vida. Tenemos que estar fijándonos cómo estamos haciendo las cosas, nosotros o nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos hijos adolescentes, pequeñitos, jóvenes, y hoy, como veíamos, esa adicción hacia las redes sociales, hacia los aparatos móviles, creo que está generando muchos problemas ante la sociedad o en las familias, que nos están apartando de esa relación que debemos de tener en nuestra familia. Creo que está apartando, en vez de acercar, está apartando a familias o a personas. Nos está aislando de la sociedad. Ya no tenemos tanto contacto con la gente. Y déjame decirte que tenemos que estar velando, porque hace tiempo, te lo doy como testimonio, hace como 3 años, unos papás me invitaron a platicar con su hijo, un adolescente. Este joven tiene ahorita como 17 años. En ese entonces tenía como 15. Cuando yo llego a su casa y empecé a platicar con sus papás, ellos se alarmaron porque habían visto ciertas conductas extrañas de su hijo, ciertos comportamientos, ya no convivía con ellos, se aislaba o se salía, no sabían con quién convivía, y de repente lo veían llegar tarde, pero nunca cuestionaban o nunca se acercaron a ver qué es lo que estaba sucediendo, hasta que un día la mamá se acerca a su hijo, bueno, le toca a su habitación porque ya era tarde y veía que estaba encendida la luz y dijo que era muy tarde. Y cuando abre la puerta, el joven se estaba drogando. Y entonces se alarmaron y pues se entristecieron de lo que estaban viendo, de lo que empezaron a vivir, porque cambia la vida, no tan solo en la persona que es adicta, sino en todo tu entorno familiar o social. Entonces ellos empezaron a alarmar, pero no se fijaron en las actitudes que su hijo, este joven, tenía, hasta que descubrieron que ya estaba dentro de las adicciones. Y creo que debemos de estar atentos, no confiarnos. Dice el Señor, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer, porque hasta nosotros mismos podemos pensar que no estamos en adicción, pero estamos cayendo, y tal vez hacia ciertas conductas, tal vez no a sustancias, pero sí a conductas. Así es que bueno, y el segundo texto, hermanos, acompáñame a Mateo 26, verso 41. Mateo 26, verso 41. Dice la Escritura, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Algo que nos mantiene firmes es una relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Y hay muchas cosas que hoy en día nos están tratando de seducir para caer en esos errores. Pero algo que no debemos dejar es de orar ni de leer, de tener esa comunión con nuestro Dios todos los días, hermanos. Seamos perseverantes en esa relación. ¿Recuerdas el primer texto que leímos? Si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que nos da la fortaleza para rechazar todo aquello que está llegando a nuestra vida o saber distinguir lo que estamos viviendo o las conductas que estamos teniendo. Amén. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 15, de los versos del 5 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5 al 8. Dice la Escritura, ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto,
demuestran que son verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Nuevamente, en este texto el Señor nos dice que separados de Él, nada podemos hacer, pero unidos a Él podemos dar mucho fruto, hermano. Si nos separamos, nos volvemos vulnerables a todas las cosas que están llegando a nuestra vida. Si nos separamos del Señor, podemos ser presas o dejarnos seducir por aquellas cosas que sutilmente nos pueden estar haciendo caer en adicciones. Dice el Señor que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Solamente está esperando que nos descuidemos un poco de esa relación con nuestro Señor para hacernos caer en estos errores, en estos engaños. Así es que tengamos una relación con el Señor. Pero acompáñame a un texto más en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, versos 13 y 14. Dice la Escritura: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos que ejercitarnos, poner en práctica todas las cosas que el Señor nos da y nos enseña a través de las Escrituras. Tenemos que ejercitar todos nuestros sentidos. Aquí dice que la leche es para los niños, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y que por el uso tienen los sentidos ejercitados y saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hay muchas cosas que en este mundo parecen ser buenas, pero tal vez nos están seduciendo a un camino de perdición, hermano. Tenemos que tener esa vida espiritual que nos ayuda a discernir todas las cosas que hoy estamos viviendo en este mundo lleno de situaciones o cosas que tratan de seducirnos y alejarnos de la voluntad de Dios y que nos pueden llevar a tener un fin malo, inclusive hasta perder la vida. Último texto en este punto, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 4, los versos 13 y 14. Evangelio de Juan, versos 13 y 14. Dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esta es una historia de una mujer samaritana, tal vez es conocida por muchas personas. Esta persona había tenido muchos maridos y cuando el Señor le dice: llama a tu marido, ella le contesta: no tengo marido. Y el Señor le responde: bien contestas, porque 5 maridos has tenido y que con el que vives no es tu marido. Tal vez esta mujer era adicto a los hombres o al sexo, no lo sé. Pero déjame decirte también, me resultó extraño que un día viniendo del trabajo, en el camino, yo vi una accesoria que hace varios años decía que ahí se reunían alcohólicos anónimos a tener sus sesiones. Pero hace poco, hace como un año, que estoy pasando nuevamente por ahí, dice adictas al hombre. A mí me llamó mucho la atención ese anuncio que tienen afuera, adictas al hombre. Y resulta extraño, pero están sucediendo. Y a veces ahí hay mujeres reunidas afuera de esa accesoria, yo creo dando la bienvenida o esperando que lleguen nuevas mujeres para que se integren a esos grupos. Pero en verdad, hermanos, a veces resulta extraño, resulta increíble que pueda haber ese tipo de adicciones, pero las hay. Pero el Señor en este texto le dice: cualquiera que bebe de esa agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Y déjame decirte que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Si tú tienes una relación con el Señor, Él va a suplir cualquier necesidad que surja en tu vida, cualquiera. Él tiene el poder para salvarnos, para sanarnos y para suplir
toda necesidad que haya en nuestro corazón, en nuestra vida. Así es que sigamos teniendo una relación. Si ya tienes una relación con el Señor, no la descuides. Tenemos que fortalecernos, tenemos que tener una relación personal muy cercana con nuestro Señor Jesucristo, leyendo su palabra. A través de las Escrituras, muchas veces vamos a encontrar, o siempre vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades. En la palabra de Dios, ahí está la respuesta seguramente. Si tú estás teniendo hoy una necesidad que te puede llevar a alguna adicción, seguramente está en la palabra de Dios la respuesta a tu necesidad. Así es que tengamos una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto, hermanos. Motivos que dan origen a las adicciones. Y leí algo que me llamó la atención y quiero compartir contigo. Pero el punto es motivos que dan origen a las adicciones. Y dice este texto que te voy a leer. Si quieres investigar lo que causa una adicción, debes mirar los beneficios de la adicción. ¿Qué es lo que esta te hace? La gente dice, por lo general, la adicción me alivia el dolor, me hace escapar del estrés, me da un sentido de conexión, un sentido de control, un significado, me hace sentir vivo, me estimula, me da vitalidad. Y eso es verdad. A mucha gente que le preguntas por qué fuma, por qué toma alcohol, es porque crea algo o suple alguna necesidad que hay en ellos. Yo he escuchado a muchas personas que fuman, que lo hacen cuando están en cierto tiempo de estrés, fuman para tranquilizarse. O la gente que bebe lo utiliza para olvidar, pero creo que al final son resultados que son más perjudiciales que beneficiosos, que creo que de beneficioso no tienen nada, pero así piensan. Y déjame seguir. En otras palabras, la adicción satisface una necesidad humana esencial, que de otra forma no estaría presente en la vida de esas personas. Todos estos estados de falta de conexión, de sentirse aislado o tener mucho estrés en tu vida son estados de dolor emocional. Así que la pregunta sobre la adicción no es ¿por qué la adicción?, sino ¿por qué el dolor? Cuando miras a poblaciones de adictos, lo que encuentras es que entre más adversidad durante la infancia, mayor es el riesgo exponencial de una adicción. No es una generalidad, pero entre más sufrimiento o causas o situaciones que puedan causar algún dolor en la vida de una persona, puede ser más propenso a tener una adicción. ¿Así, hermanos? Bueno, acompáñame a un texto en este punto, en el libro de los Proverbios, capítulo 31, de los versos 6 al 7. Proverbios 31, versos 6 y 7. Dice, las bebidas alcohólicas son para los que están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas, que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. ¿Suena conocido? Yo creo que sí. Dice, las bebidas alcohólicas son para los que están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas, que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Y yo he escuchado a muchas personas que caen en alcoholismo, que utilizan esta adicción para tratar de olvidar o tratar de aliviar algún dolor que causó alguna situación en su vida. La drogadicción es lo mismo. Lo utilizan para aliviar dolor, para olvidar su pasado, para olvidar situaciones que han causado un trauma en su corazón o en su vida. Situaciones que los han llevado inclusive a la muerte. Mucha gente cuando caen en drogadicción llegan a tal exceso que los puede llevar a tener una situación de muerte, hermano. Una sobredosis que los pueda llevar a la muerte. Y acompáñame a otro texto allí mismo en Proverbios. Proverbios 23, de los versos del 29 al 35. Proverbios 23, del 29 al 35. Dice la Escritura, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre enojándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos?
Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en lo cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como una serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir a buscar de otro trago? Pero quiero que tomemos en el primer versículo, dice algunas situaciones, hermano. ¿Quién tiene angustia? ¿La angustia nos puede llevar a alguna adicción? Sí. ¿La tristeza? ¿El que siempre está peleando o está enojado? ¿El que está siempre inconforme? Hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a estos estados emocionales en nuestra vida. Y déjame decirte algunos conceptos. La angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. ¿Hoy hay mucha angustia en el mundo? Sí, hermano. Hoy hay angustia de perder tu trabajo, de la inseguridad social, de muchas otras que causan ciertos temores, cierta angustia en nuestro corazón, y a veces esa angustia nos lleva a cometer o estar vulnerables de tal manera que nos podamos hacer adictos, ya sea a una sustancia o ya sea a una conducta. La tristeza es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, pesimismo, melancolía, falta de ánimo, baja de autoestima, en otros estados de insatisfacción. ¿Cómo llega la tristeza a la vida? Hermano, pues cuando perdemos a un ser amado, cuando tienes una ruptura en alguna relación, cuando pierdes tu casa, tu familia, tu trabajo. Estos traumas en nuestra vida emocional, hermano, pueden causar la tristeza. Y por eso mucha gente hoy vemos que se refugia en el alcoholismo o en alguna otra adicción para aliviar el dolor que está pasando en su vida. El enojo, ¿cómo se denomina? Se denomina el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. Es un sinónimo de enojo, pueden ser enfado, disgusto, ira, irritación o desagrado. ¿El enojo también nos puede llevar a una adicción? Sí. A veces que nos enojamos porque creemos que la situación que estamos pasando son injustas, o por el trato que recibimos, como dice aquí en esta descripción. Nos enojamos tanto que podemos cometer graves errores, y digo, ese estado emocional nos lleva a una vulnerabilidad en nuestra vida. Por eso dice el Señor que si permanecemos en su palabra, Él permanecerá en nosotros y seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Y cómo permanecemos en su palabra? Porque a veces cuando nos sentimos abusados, ¿qué dice el Señor? Ama a los que te odian, perdona al que te ofende. Entonces, al tener esa actitud, como dice la Escritura, aliviamos el dolor, aliviamos la tristeza o aliviamos la angustia. El Señor dice, por nada estés afanado, ni por lo que has de comer, ni por lo que has de vestir. Pero esta situación económica de hoy tal vez está llevando a muchas personas a la angustia, de tal manera que están destruyendo sus familias, o están cayendo a alguna adicción de alguna sustancia, o alguna adicción a cierta conducta. Y me refiero también a las redes sociales. Hay muchas personas que hoy tal vez están sin trabajo, que la pasan mucho tiempo en las redes sociales y estamos aislándonos de la familia o de la sociedad. Entonces, todos estos motivos pueden llevarnos a caer en alguna adicción. Tengamos mucho cuidado. Y por eso quiero recalcar nuevamente, la angustia, la tristeza, el enojo o la inconformidad pueden llevarnos, o pueden ser en estados emocionales en nuestra vida o espiritual, que nos puede hacernos estar en un estado de vulnerabilidad, hermanos, que podemos estar cayendo en una adicción sin darnos cuenta. Amén. Consecuencias de las adicciones, hermano. Consecuencias de las adicciones. Acompáñeme
a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Segunda carta de Pedro 2, verso 19. Dice la Escritura: les prometen libertad, y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y a veces las situaciones nos vencen y nos volvemos esclavos de aquellas conductas o sustancias que hemos estado nombrando. Hoy en día mucha gente está cayendo, hermano, en alcoholismo. Hoy en día la edad para adquirir estos vicios o estas adicciones cada día es más pequeña, cada día son más jóvenes los niños inclusive que ya están cayendo en alcoholismo o en alguna drogadicción. El descuido de los padres, porque los padres, muchos papás hoy están más en las redes sociales que guiando o educando a sus hijos. Y ese descuido está generando que esa falta de amor, esa falta de atención hacia nuestros pequeños o a nuestros adolescentes o jóvenes estén cayendo en alguna adicción. Y al mismo tiempo los papás o los adultos están cayendo en adicción, como vuelvo a repetirte, hacia las redes sociales, hacia pues todo lo que hoy son equipos electrónicos, información en internet, Facebook, todo eso, hermano. Creo que cuando dejamos que esas situaciones nos estén venciendo, estén dominando nuestra mente, nuestras decisiones, estamos cayendo en alguna adicción. Acompáñame a libro de Génesis, capítulo 3, de los versos del 1 al 3. Génesis 3, versos del 1 al 3. Dice la Escritura: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se permite comer, dijo Dios. Dios dijo, no deben comerlo y ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Una consecuencia es la muerte. Toda adicción, hermanos, llega, primero tal vez te empieza a traer malestares físicos, emocionales, espirituales, familiares, y todas estas adicciones te pueden llevar a la muerte. Muchas veces a algunos compañeros, cuando estaba yo trabajando, y muchos fumaban y fumaban muchísimo, y yo les decía: oye, el cigarro mata, te puede dar cáncer. Y ellos me contestaban: sí, hasta la comida mata. Y sí, y hoy vemos que el comer de una manera compulsiva te puede llevar a la obesidad, a tener problemas arteriales, de muchos otros malestares físicos que pueden terminar con tu vida. Por eso tenemos que estar muy atentos y velando, como dice el Señor, para estar cuidando nuestra vida espiritual y física. Tenemos que estar cuidándonos en todos los sentidos, hermano. Porque podemos pensar que las adicciones solamente son a las que conocemos más comúnmente, como lo hemos mencionado: el alcohol, la drogadicción, el tabaquismo, todo eso, hermano. Entonces, una consecuencia es la muerte. Y otra consecuencia, como mencionamos anterior, es la esclavitud hacia esas sustancias o actitudes. Así es que, acompáñame a otro texto, Proverbios 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13. Dice la Escritura: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Algo que pasa cuando caemos en alguna adicción, no prosperamos. Si te das cuenta, muchas de las adicciones te llevan a la bancarrota, literalmente, porque mucho implica economía: comprar droga, comprar alcohol, comprar cigarros, comprar comida.
pagar redes sociales, comprar teléfonos nuevos, estar a la vanguardia, estar actualizados. Todo eso, hermano, te lleva a un estado de no poder prosperar. Y no solamente en la economía. La prosperidad en la palabra de Dios habla de un cambio de vida, a ir mejorando nuestra forma de vida. Podemos tener problemas en familiares. En vez de estar uniendo a nuestra familia, podemos estar generando problemas familiares. Hay muchos matrimonios que se rompen por causa de la adicción a las redes sociales, a la pornografía, a la drogadicción. Entonces, también dice, no prosperará. Y ese es en ese sentido, tanto económicamente como espiritualmente. También abandonamos muchas veces la fe, o abandonan la fe, y se empieza a menguar en todos estos aspectos, tanto en lo físico, económico, espiritual, hermano. No prosperará, dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es algo que tenemos que ir a los pies del Señor y reconocer que estamos cometiendo pecado, que estamos en alguna adicción. Hay muchos, yo conozco a algunos hermanos que durante mucho tiempo han seguido al Señor, pero nunca han dejado o han podido dejar, ya sea el tabaquismo o sea el alcohol. Muchas personas nos preguntan si es bueno tomar alcohol, pero muchas veces lo llevamos o preguntamos porque sabemos que son situaciones que nos agradan y estamos tratando de buscar un versículo que nos autorice, que nos avale que podemos tomar alcohol o otras cosas que nosotros nos gustan y que tratamos de justificar para seguir haciéndolo. Pero dice la palabra, los que encubren sus pecados no prosperarán. Así es que creo que una causa grave en la vida de cualquier persona que tiene una adicción es que no puede mejorar su vida, no prospera en todos los aspectos de su vida. En algo está afectándolo, economía, en tu persona, en tu familia, en la sociedad. Amén. Vamos a ver la salida de las adicciones según la palabra de Dios. ¿Cómo podemos salir de las adicciones según la palabra de Dios? Acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 7, de los versos del 14 al 25. Romanos 7, del 14 al 25. Dice la Escritura, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y déjame ponerte un poquito en contexto. El apóstol Pablo está aquí hablando de que él quería hacer lo bueno, quería hacer lo correcto, pero terminaba haciendo lo que más aborrecía, lo que estaba mal. Y él decía dos veces en el versículo, en los versos del 14 al 17, al final decía,
entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Lo repite 2 veces, porque él sabía lo que era bueno y lo que no. Y creo que todos nosotros, tal vez hoy tenemos esa conciencia clara de lo que es bueno y de lo que no, y queremos salir de esas adicciones, queremos superar todos esos problemas, pero no podemos. Terminamos haciéndolo nuevamente, terminamos haciéndolo malo. Y déjame comentarte, hace tiempo también, pues Dios nos dio la oportunidad de ir a un anexo y compartirles a las personas que estaban allí de la palabra de Dios. Y vimos que ellos quieren dejar de hacer lo que está mal, dejar esa adicción. Ese anexo era para alcoholismo y drogadicción. Y había desde niños hasta ancianos, pero la mayoría, nos asombró cuando llegamos, eran casi puros jovencitos, entre 12 y 17, 18 años. En verdad era triste ver esos jóvenes de esas edades, hermano, que a esa temprana edad estaban cayendo en adicciones por, como decíamos al principio, por alguna situación que había causado algún dolor en su vida de jovencitos. Pero había de todo, hermano. Pero hay algo que nos llamaba la atención. Toda esa gente estaba allí para tratar de salir de ese problema, que era la adicción al alcoholismo, a la drogadicción, pero no se estaban dando cuenta de algo. Estaban cayendo en la adicción al tabaquismo y a otras adicciones, en verdad, al café. No podían ya estar sin tomar café. Cada minuto veíamos cómo personas encendían cigarrillos y en verdad aquello era tremendo cuando estábamos ahí. Entonces hay situaciones, hermano, que queremos hacer lo bueno, que queremos cambiar, mas sin en cambio no podemos. Estas personas, algunas de ellas volvían a recaer cuando les daban el tiempo de estar recluidos o estar anexados ahí en ese lugar. Creo que eran 3 meses. Salían, convivían con su familia y al mes ya estaban nuevamente ahí. ¿Por qué? Porque no podían dejar de hacer eso que los dominaba o que los gobernaba. No podían dejar aquello porque necesitaban la ayuda, no de una persona. Ahí en esos lugares te ayudan con personas físicas a estar ahí cuidándote, y si esa persona se descuida o se aleja de ti, me refiero ya cuando están afuera, nuevamente la persona cae en tentación nuevamente y regresaban a los anexos. Entonces no podían porque luchaban en sus propias fuerzas, buscaban ayuda ante una persona que muchas veces había salido igual que ellos de esas situaciones, pero se habían vuelto adictos a otras circunstancias, a conductas inclusive, o a otras sustancias que creemos que no es adicción porque no lo vemos de esa manera, pero también estaban creando adicción en sus vidas. Pero aquí el apóstol Pablo decía, queriendo hacer lo bueno, queriendo hacer lo correcto, termino haciendo lo malo y termino haciendo lo que más aborrezco. Pero él decía, pero no soy yo, sino el pecado que está en mí. Entonces, hermano, hay algo que está en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, que está provocando esa adicción en nuestra vida, y solamente hay alguien que lo puede sanar. Y déjame decirte que es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a la primera carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice la Escritura, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hermano, hay situaciones que nos llevan al dolor, a la tristeza, como vimos, a la tristeza, al enojo, a la aflicción, a la inconformidad. No sé, situaciones que pasamos, abusos de la niñez, en todos los sentidos, sexuales, físicos o verbales. Hay situaciones, la economía, la falta de economía, la pobreza, no sé, hay muchas circunstancias, tanto físicas, sociales, que pueden llevar a caer en estas adicciones. Pero la palabra de Dios dice, pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Llevar todo aquel dolor, toda aquella tristeza, o aquel enojo que está causando ese malestar en tu corazón, en tu vida, llévalo a los pies del Señor. Él cuida de nosotros. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él, dice el Señor.
todas nuestras preocupaciones. Hermano, tenemos que buscar ayuda no en una persona, sino en el Señor, en Jesucristo. Él nos ayuda. Dice la palabra, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid y aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que quiere traer el Señor a nuestra vida, descanso, paz a nuestro corazón. Pero no es depender de otra persona o depender de estas instituciones, es depender de Dios. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 6 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 6 y 7. Dice el Señor, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hermano, Jesucristo es el camino para salir de esas adicciones. Jesucristo es la verdad. Él no trae mentiras. Él siempre te va a hablar con la verdad y Él siempre te va a decir cómo y por dónde debemos caminar. Él es el que nos lleva a una nueva vida y a una vida libre de adicciones, una vida enfermedad. Como al principio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todas las cosas, hermano. De todas las cosas, el Señor quiere mostrarnos el camino. Él es el camino. A palabra podemos encontrar todas las instrucciones que nos dio y a través de su testimonio de cómo debemos vivirlas. Así es que Jesucristo es el camino. ¿Quieres salir o queremos salir o no queremos caer en las adicciones? Es a través de Jesucristo, a través de conocer las Escrituras. Y un texto más, hermano. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 16 al 17. Segunda carta a los Corintios 3, 16 y 17. Dice la palabra, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, dice la palabra, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Todos aquellos engaños que el mundo, el enemigo trae a nuestra vida, que por medio de esas adicciones, por medio de esas sustancias o de esas conductas podemos alcanzar lo que deseamos, el Señor nos revela la verdad y nos permite ver que todas aquellas son mentiras que nos quieren llevar a la esclavitud, a la dependencia de las sustancias o de las conductas. El Señor nos hace libres. Por eso el Señor dice aquí, dice que si cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tienes que invitar a ser el Señor de tu vida, que Jesucristo venga a tu corazón, que gobierne tu vida. Ser esclavo de Jesucristo, hermano, nos lleva a obedecerle, a caminar conforme a sus instrucciones, conforme a su ejemplo. Y Él nos hace libres de todas aquellas cosas que nos afligen y que nos hacen caer en las adicciones. Nos da libertad del dolor, de la tristeza, de la aflicción, del enojo, de la inconformidad. Porque Él va a suplir toda tu necesidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y último, un texto más, hermano. Gálatas 2:20. Dice la palabra, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, en un versículo adelante dice, porque ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo diariamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos decía, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Queriendo hacer lo correcto, termino haciendo lo que más aborrezco, porque ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y por eso el Señor quiere hacernos libres. Dice el Señor, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Viviendo las Escrituras, viviendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió y fue a la cruz para que cada uno de nosotros, que estábamos en esa situación de adicción, fuéramos libres.
de todas aquellas, no solo de la sustancia, sino también del dolor que estaba en nuestro corazón, que nos llevaba a ser dependientes de las sustancias o de las conductas. El Señor Jesucristo vino a la tierra y dice la palabra que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero también dice la Escritura que el Señor vino a deshacer toda obra del maligno. Y eso es cuando Jesucristo viene y gobierna nuestra vida, nuestro corazón. Cuando tú haces a Jesucristo el Señor de tu vida, hermano, entonces cuando empiezas a vivir en su palabra, en la verdad, Él te hace libre. Y el apóstol Pablo decía, mi antiguo yo, todo el dolor, todo lo que era tristeza, todo lo corrompido que había en mí, dice, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero, ahora Cristo vive en mí, Él es el que gobierna mi vida, mi mente, mi corazón y todo mi ser. Ya no es el dolor, ya no es la tristeza, ya no es la angustia, ya no es la sustancia. Dios nos hace libre de esas sustancias cuando quita el dolor. Dios nos hace libre de esas sustancias cuando quita la tristeza, cuando quita la angustia. Empezamos a dejar todas aquellas cosas. Y la segunda carta a los Corintios 5:17 dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Hermano, a través de Jesucristo encontramos la libertad de esas adicciones, de esas conductas también que nos lleva a la adicción. Amén, hermano. Bueno, yo quiero llevarte a una acción práctica. Acompáñame a la carta de Santiago, capítulo 1, versos 12 al 15. Santiago 1, versos 12 al 15. Dice la Escritura, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Hermano, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Los deseos nacen de actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Yo quiero llevarte una reflexión y que medites en tu vida, hermano. ¿Hay alguna adicción en tu vida? Muchas veces tenemos pecados ocultos o creemos que la gente no se da cuenta de actitudes de adicción. Hay muchas personas que son adictas a la pornografía, a las redes sociales, a muchas otras conductas o a muchas sustancias, pero a veces no lo reconocemos y vivimos ocultando esas adicciones en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo te quiero llevar a esa reflexión. Reflexiona si hay alguna actitud o eres adicto a alguna sustancia. Reflexionemos en nuestra vida y la respuesta está en Jesús. Sigue las instrucciones. Dice el Señor, velad y orad para no caer en la tentación. Cuando tú oras, cuando tú lees, te fortaleces en el Señor. Dios te fortalece para abandonar todo aquello que está ocasionando que caigamos en adicción. Amén, hermano. Pues yo te llevo a esa reflexión. Por favor, medita en tu vida, ahí en la intimidad de tu corazón. Y si hay algo, dice el Señor que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo encubre no prospera. Dios quiere que seamos un pueblo próspero y un pueblo libre. Hermano, pues esto es todo en este tema. Que Dios te bendiga. ¿Y qué te parece si nos despedimos con una oración? Amén. Pues cierra tus ojos. Padre, te damos las gracias nuevamente en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y gracias por recordarnos que es a través de ti que podemos encontrar la libertad a todas aquellas cosas que nos quieren a gobernar o a ser esclavos de sustancias o conductas. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación y ayúdanos a fortalecernos en ti. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias y, Señor, ayúdanos a perseverar en la enseñanza y a poner en práctica por obra todas las cosas que nos enseñas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermano,
Es un gusto estar contigo, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Hasta luego.